desde hace muchos años como uno de los mejores abogados constitucionalistas del país, en quienes, desde que empecé a trabajar prácticamente aquí en Monumental hace 17 años, les consultábamos un montón de detalles respecto a las informaciones que iban surgiendo, y en este instante de la pandemia, donde se han tomado medidas extraordinarias, pues son de muchísima ayuda para analizar con los ojos de la Constitución política y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que jurisprudencia es una palabra muy técnica, pero significa el criterio que ha sostenido en diferentes votos la Sala Constitucional, verlo desde ese tamiz. Así es que voy a saludar a don Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, que me acompaña esta tarde. Don Rubén, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, usted, ¿no? Que le estaba diciendo a Fabián que hoy estamos presentes 3 Cartagos. Ah, sí, eso sí, 3 Cartagos completamente. Un día me topé a don Fabián bajando del volcán Irazú, hace un par de años. Don Fabián, ¿cómo le va? Sí. Bien, y usted, buenas tardes. Un saludo a don Rubén y a usted y a todos los radioescuchas y televidentes. Muchas gracias. Hay cosas, yo normalmente empezaría con una pregunta muy directa, pero hoy decidí hacerlo al revés. Voy a empezar con algo más amplio, porque yo tengo la percepción, 2 percepciones. Una, que al inicio de la pandemia, como era una situación de tal emergencia, hubo un cierto disimulo, por decirlo de alguna forma, de el control constitucional y de legalidad a las medidas claramente extraordinarias. Es decir, cualquiera que se opusiera era visto como un traidor a la patria. Y lo otro, que el gobierno ha matizado, por ejemplo, en el tema de la restricción vehicular, que al decir, si yo impido el tránsito de personas, tendría una lluvia de habeas corpus en la Sala Constitucional. Entonces quedan como la mitad del camino y plantean una restricción vehicular que en la práctica podría considerarse en algunas ocasiones una restricción del tránsito de personas, porque hay un límite, digamos, en esto. Y entonces, que en algún momento, digamos, ha jugado un poco a ese balance sin llegar a la línea, digamos, de impedir el tránsito de personas, para quedarse en el tema de los vehículos y no tener la lluvia de habeas corpus. En términos generales, don Rubén, ¿usted cómo ve la cosa? ¿Usted también siente que hubo un cierto disimulo, digamos, del control de legalidad y de constitucionalidad al inicio? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que, como muy bien dijo usted, si alguien se hubiera opuesto, se le hubiera caído todo el mundo encima. Y en realidad ya la gente poco a poco se ha ido dando cuenta que en realidad se ha actuado totalmente al margen de la Constitución en muchos aspectos, y que todavía se sigue actuando al margen de la Constitución, y que los fundamentos de los decretos restrictivos son fundamentos jurídicos muy, muy endebles y que violan algunas normas constitucionales expresas, y además jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, porque indudablemente, por ejemplo, los señores y las 2 señoras que conforman hoy la Sala Constitucional, no son extraterrestres que aterrizan para votar y se devuelven a su mundo. Es decir, están presentes con la subjetividad, con las presiones propias, digamos, de las gestiones normales. Y entonces yo pensaba, bueno, si a alguien se le hubiera ocurrido, algunos lo hicieron con amparos, de acudir inmediatamente a la Sala Cuarta, yo realmente, don Fabián, creo que era muy difícil por la presión general que existía, que la Sala en algún momento echara para atrás alguna de las medidas, porque los muertos y los contagios les iban a caer a las espaldas de los 7 magistrados, don Fabián. Bueno, primero quería saludar de nuevo a don Rubén Hernández, que fue mi primer jefe y del que he aprendido tanto, todavía junto con Carlos José Gutiérrez. La semana pasada nos dio una conferencia en la Asamblea Legislativa sobre las funciones del presidente y las posibles intervenciones en materia de nuestras informaciones confidenciales. Y a ustedes de nuevo, muchas gracias. Yo creo que sí, el gobierno optó por evitar ir a la Asamblea Legislativa a pedir formalmente la suspensión de derechos, probablemente mal asesorado, es un mal criterio político, llamémoslo así, y peor criterio jurídico, porque tal vez creyeron que era como una especie de desprestigio, que ir el gobierno a la Asamblea Legislativa a cumplir la Constitución, ¿verdad? Lo digo con mucho énfasis, era como un desprestigio, era como una claudicación. Como desautorizarse.
sí, como una degradación del Poder Ejecutivo de tener que ir a pedir permiso para suspender los derechos, pero en mi opinión esa es como la sensación mía de por qué lo hizo, por qué omitieron pedirle permiso a la Asamblea Legislativa. Y entonces optaron por la vía que más viola la Constitución y las leyes, que es simple y sencillamente ejecutar la ley de emergencias, que no fue publicada para eso, y la ley de salud, que tampoco fue publicada para eso. Entonces, con esas dos herramientas, empezaron a actuar imponiendo restricciones, no solo de tránsito, porque ahora lo vamos a ver, el derecho de tránsito de libre traslado de los costarricenses a cualquier parte del país, sino que además la suspensión del derecho de comercio, agricultura, industria, cerrando todos los comercios habidos y por haber, y además de una manera selectiva. Entonces me parece que sí, que la respuesta es que ante esa opción del Ejecutivo, los costarricenses fuimos respetuosos, nos encerramos en la casa, circulamos menos, nos hemos tratado de proteger, pero no por eso no somos conscientes que se nos han restringido nuestros derechos en contra de la Constitución política. Claro, y se restringen de una manera muy sencilla. Se anuncian a la 1:00 p.m, después salen publicado en el reglamento o el decreto, y simplemente la restricción empieza a aplicar. Yo intentaba en este instante acordarme, antes de la pandemia, qué hubiera pasado si cualquier gobierno nos dice: usted no puede salir de la casa después de tal hora, o usted no puede circular de tal hora, o usted no me puede abrir el negocio. Este país hubiera estallado reclamando una violación, ¿verdad?, al derecho de comercio, al derecho al libre tránsito. Sin embargo, cualquier cosa que uno diga en este instante, la respuesta es el COVID, ¿verdad? Y creo que el problema, Rubén, en lo más macro, es que las democracias a lo largo de la historia tienen que cuidarse en que las decisiones más complicadas que se toman al calor del momento, lamentablemente abre puertas que después, en un futuro cercano o lejano, podría cobrarnos las libertades individuales que tanto le ha costado a la humanidad, porque nosotros lo vemos como cosa hecha ya, pero realmente el reconocimiento de esas libertades tiene muy poco tiempo si lo comparamos con la historia de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Además de que nuestro ordenamiento constitucional en esta materia está totalmente desfasado, porque esta regulación sobre los estados de necesidad fueron concebidos desde la Constitución de 1871, en que básicamente lo que se trataba de tutelar era de evitar que hubiera levantamientos armados contra el gobierno de turno, y por eso que la Constitución expresamente solo suspende derechos y garantías individuales, que son los que tienen importancia en esos alzamientos militares. Inclusive cuando esa normativa fue concebida, no existían en nuestra Constitución los derechos y garantías sociales que recién se introdujeron en 1942. Entonces, en la Constitución del 49, al copiarse la norma del 71, se mantuvo la restricción únicamente respecto de los derechos y garantías individuales. Por lo tanto, el derecho al trabajo y la libertad de comercio, industria y agricultura no puede ser suspendida, o no está concebida dentro de los derechos que pueden ser suspendidos cuando la Asamblea decrete por una mayoría calificada de 2/3 partes de sus miembros la suspensión de esas garantías hasta por un plazo máximo de 30 días. Entonces, por mayoría de razón, es evidente que el Poder Ejecutivo no está autorizado para suspender esas garantías, porque ni siquiera lo puede hacer la Asamblea Legislativa con una mayoría calificada, y el Poder Ejecutivo, por mayoría de razón, no podría hacerlo, inclusive si hubiera una ley que le delegara esa facultad de hacerlo. De hecho, aquí les estaba mandando un saludo, vamos a ver en Facebook Live, RV Bosman, que dice: un afectuoso saludo a don Rubén Hernández, miembro integrante del Tribunal Examinador de mi tesis de grado de la UCR, y a mi querido ex compañero de estudios y amigo don Fabián Bolio. Así es que ahí está el saludo. Gracias. Yo le recuerdo a las personas que nos pueden
reportar su sintonía, pero además hacer comentarios y consultas en el Facebook Live de Noticia Monumental. Nos pueden escribir por WhatsApp también en el 899-35935 y nos pueden escribir por Twitter en @monumentalcr o en mi Twitter en @RandallRivera V. Aquí hay alguien que me dice, Ale Mata dice en Facebook Live, don Fabián, pero Randall, acá nunca se ha dicho que nadie pueda salir de la casa, tal cual usted lo comentó hace unos minutos. Si usted sale caminando puede hacer lo que quiera y donde quiera. Yo entiendo eso, don Fabián, pero en la práctica, digamos, en el ejercicio normal, usted a las 10 de la noche, si tiene que ir a la farmacia y la farmacia queda a 5 kilómetros, es mucho más probable que no salga a la farmacia, ¿verdad?, por las medidas de resistencia, digamos, aplicadas por el Poder Ejecutivo, que si bien es cierto, no dice, usted no puede salir de la casa, lo cierto es que le dificulta a uno salir de la casa. Don Fabián, ¿cómo entender este criterio de Ale Mata en Facebook? Sí, esa es la doctrina oficial del gobierno, que la repiten muchos otros, y es que el derecho de libre tránsito por todo el país está limitado a andar a pie, andar a caballo, en mula, en un bote de canalete remando, o bicicleta, que nos aclararon, en bicicleta, ¿verdad? Eso es lo que protege la Constitución, y que la Constitución no protege la utilización de un motor. Es decir, si yo le coloco un motor a un vehículo, a un tipo de vehículo, por ejemplo, a una bicicleta, ya no puedo salir. Si yo a un bote le coloco un motor, ya yo no puedo salir. Entonces, la ficción es que el derecho de libre tránsito protegido por la Constitución se limita a un medio de transporte no autopropulsado. Lo que quiero decir es que, primero, eso no existe así en ninguna parte de nuestra legislación, y no hay, que yo sepa, me corrige don Rubén, una sola sentencia de la Sala Constitucional desde el año 1989 a la fecha, que haya dicho ni siquiera algo parecido. La única sentencia que hay es la de la primera restricción de tránsito, que era el anillo de circunvalación metropolitano, ¿verdad?, donde en la sentencia en que se dijo que una restricción de un día a la semana para entrar en ese sitio era válida. Pero es que nosotros no estamos hablando de esto. El decreto que utilizó, que publicó el Poder Ejecutivo, voy a leerlo, suprimió el derecho de tránsito en vehículos automotores. Declaró que no existe. Y entonces la pregunta sería, ¿con cuál autoridad del Poder Ejecutivo emitió un decreto que suprime del todo de la Constitución política el derecho al libre tránsito utilizando un vehículo automotor, cuando todas las ciudades están diseñadas para usar vehículos automotores? Cuando se publicó esta Constitución ya existían vehículos automotores, aviones, barcos, lanchas, botes, motocicletas, bicimotos. ¿Y de dónde podría uno deducir que está suprimido, que no existe, que no está protegido por la Constitución? Entonces a mí me parece que es un grave error el que se ha cometido, y que el punto no es que podamos salir a pie, esa es la doctrina oficial, es que nosotros tenemos derecho a movilizarnos por cualquier medio lícito, por la totalidad del país, que es una de las características de una democracia, que un gobierno no le impida a usted pasar de una provincia a otra, como en China, o en Corea del Norte, o en Venezuela, o en Cuba. Y me parece que es muy grave, y que además este argumento no se sostiene. Claro, a mí realmente me encanta el tema constitucional, porque aunque, digamos, había quien la amparara, la Corte Plena, durante el lapso entre 1949 y 1989, realmente con la Ley de Jurisdicción Constitucional del 89, que es cuando surge la Sala Constitucional, el texto de la Constitución
cobra vida, o sea, es decir, se vuelve vivo y dinámico, y entonces yo noto cómo me ampara a mí hoy, en el 2020, y realmente es una situación muy interesante. Y siempre que yo hago estos análisis, intento recordar, ¿verdad?, que los privados podemos hacer todo aquello que no nos prohíba la ley. Y aunque es una frase muy fácil de decir, las personas podemos hacer todo lo que no nos prohíba la ley, realmente tiene alcances riquísimos, porque significa que cualquier restricción que no esté en la ley, yo soy libre de hacerlo, y que no me lo pueden eliminar por decreto, don Rubén, como se ha venido eliminando por decreto. Sí, ese es un principio básico del Estado de Derecho, el principio de libertad, que recoge el artículo 28 de la Constitución. Es decir, los particulares podemos hacer todo aquello que no esté prohibido, de manera tal que todo lo que no esté prohibido está permitido. En consecuencia, cualquier restricción al ejercicio de los derechos fundamentales tiene que tener un fundamento constitucional y además tiene que ser desarrollado por ley. Ahora, el desarrollo legal de ese derecho fundamental está sujeto a ciertos límites, es decir, el desarrollo legal no puede llegar a tal punto que vacía el contenido esencial del derecho. Entonces, en este caso concreto, ¿qué es lo que ha pasado? Concretamente no existe ni siquiera en la Constitución una autorización para que el Poder Ejecutivo, ni siquiera la Asamblea Legislativa, puedan establecerle limitaciones a la libertad de empresa en periodos de urgente necesidad. Entonces ya aquí queda excluida cualquier posibilidad, inclusive que la Asamblea reforme la ley de emergencias y le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de establecer o de suspender el ejercicio de la libertad de comercio y el derecho al trabajo durante los periodos que dure una pandemia. Eso está totalmente excluido y sería imposible. Habría que reformar la Constitución para incluir esa posibilidad, y en todo caso tendría que ser la Asamblea Legislativa la que por una mayoría calificada podría establecer la suspensión del ejercicio de ese derecho. Entonces, en el caso concreto actual, ¿qué ocurre? Que por un simple decreto se están restringiendo derechos fundamentales, lo cual es contrario, repito, al artículo 28 de la Constitución, y en alguna medida en qué se basan, fundamentalmente en el artículo 34 de la ley de emergencias. Y ese artículo 34 lo que permite es restringir la libertad de tránsito hasta por un máximo de 5 días, nada más, sí, hasta por un máximo de 5 días. Y no puede establecerlo nunca de manera indefinida como está ocurriendo en este momento. Inclusive hay varias jurisprudencias, sentencias de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que ha dicho expresamente que las leyes de emergencia no pueden suspender el ejercicio de los derechos por plazos indefinidos, sino que siempre tienen que estar establecidos en esas leyes el plazo máximo en que se permite la suspensión. ¿Por qué? Porque la regla general es la vigencia del derecho fundamental, y solo excepcionalmente se puede suspender en casos de urgente necesidad y por plazos determinados. Sí, de hecho, aquí me estaban diciendo en Facebook Live, Ricky Evaristo Yepes dice: honestamente yo entiendo que esto nos ha afectado a todos, pero todos estarían diciendo que el Estado debió de ser más enérgico si hubiéramos estado con miles de muertos diarios. Los críticos, los que critican al gobierno y los medios siempre buscan el amarillismo. Ricky, vamos a ver, yo quiero responder a eso desde mi estatus de director de un medio de comunicación. Si dudas de mi inteligencia, yo no tengo ningún problema, pero me consta que los dos analistas que tengo hoy con nosotros son brillantes, y creo que los tres estamos de acuerdo en que había que tener medidas de distanciamiento social para frenar la pandemia. Eso no está en discusión. La discusión aquí es que se haga como tiene que hacerse, es decir, que se haga respecto a la ley y a la constitución política. Porque abrir puertas en momentos muy, digamos, de muchísima presión, por eso uno no toma las decisiones en caliente, nos permite entonces que dentro de un par de años, o 4 años, o 5 años, o 10 años, un gobierno utilice el mismo artículo 34, por ejemplo, de la ley de emergencias, para suspender, pese a que la ley se los prohíbe, el ejercicio de algunos derechos. Y entonces usted no puede abrir esa puerta porque finalmente la legitima.
Y es que con lo que estaba diciendo don Rubén, don Fabián, porque en resumen lo que estamos señalando y lo que están señalando hoy ustedes es que se nos han suspendido, recortado derechos constitucionales vía decreto. Digamos, en términos muy sencillos, eso es lo que estamos enfrentando ahora. Y el artículo 11 de la Constitución, que entiendo que ustedes se la sepan de memoria, pero yo sí la tengo que leer, el artículo 11 dice: los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Esa es la primera parte. Es decir, contrario a lo que dije de los funcionarios de los privados, de que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba, los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que esté expresamente autorizado por ley. ¿Quiénes son funcionarios públicos? El ministro de Salud, el presidente de la República, que entonces lo que han hecho, suspendiendo o recortando derechos constitucionales vía decreto, es arrogarse la legitimidad de hacerlo sin tenerlo, don Fabián, y eso es una violación constitucional, incluso desde el artículo 11. Sí, claro, ahí está la segunda tesis equivocada, y es que el cumplimiento del Estado de Derecho, el respeto de la Constitución, es un obstáculo para combatir esta pandemia. Eso es falso. ¿Por qué? Porque tal y como está prevista la Constitución, el artículo 121, inciso séptimo, el solo hecho de publicar el decreto que suspende un derecho por causa de una pandemia obliga a la Asamblea Legislativa, obliga al Poder Ejecutivo a presentarlo a la Asamblea Legislativa, cosa que no hizo el Poder Ejecutivo, y la Asamblea tiene que sesionar de inmediato. Si está en periodo de sesiones extraordinarias, tiene que sesionar en 48 horas, es decir, en 2 días. Y no hay otro punto de agenda más, según la Constitución y según el reglamento de la Asamblea Legislativa, que conocer la suspensión de derechos que le pide el Poder Ejecutivo por causa, en este caso, de una pandemia. Podría ser un terremoto gigante o un tsunami o una erupción de un volcán. Entonces, se vota como punto único porque vea que el reglamento de la Asamblea establece la apertura de la sesión, la aprobación de la agenda del día, y el punto que sigue es la suspensión de derechos. Es decir, esto podría quedar aprobado en 1 o 2 días posteriores al momento en que el Poder Ejecutivo lo solicita, que es mucho más tiempo que el que ha pasado para aprobar otras regulaciones y otra legislación desde que empezó esta pandemia en marzo. Así es que la primera falacia es que en una democracia la defensa de la Constitución, de las leyes y de los valores y los derechos de las personas es un obstáculo para combatir una pandemia. Y segundo, por el contrario, la Asamblea Legislativa funciona como un contrapeso del Poder Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo podría excederse y decir, quiero suspender todos los derechos que permite la Constitución y de una manera total, universal, en todo el territorio del país. Y la Asamblea podría decirle, mire, pido explicaciones. ¿Por qué todo el territorio? ¿Por qué todos los derechos? ¿Por qué no solamente el tránsito con algunas restricciones y horarios? Y la Asamblea entonces le daría instrucciones muy precisas y restricciones al Poder Ejecutivo. Y con otra característica, termino aquí, la decisión, el acuerdo o acuerdo ley o decreto ley, como lo quieran llamar, del Poder Ejecutivo tiene una vigencia solo 30 días. Es decir, que a los 30 días el Ejecutivo debe regresar a la Asamblea y decirle qué pasó, cómo logró combatir la pandemia con esas suspensiones de derechos que se le otorgaron, cuáles son sus resultados y cuáles son sus pronósticos. Lo necesito 30 días más. Perfecto, la Asamblea Legislativa lo debate y le vuelve a otorgar una autorización de 30 días. Aquí no se hizo, sino que se aplicaron decretos para restringir el tránsito, el derecho de reunión, el derecho de expresión, de manifestación, ¿verdad? Y el derecho de trabajo, industria, agricultura y comercio. Sí, claro, porque yo decía que todos entendemos, los tres entendemos las medidas de distanciamiento que permiten disminuir la cantidad de casos del COVID-19, pero decía yo que había que hacerlo como dice la ley o como dice la Constitución,
En ese caso, la explicación que nos acaba de dar don Fabián, llevar a la Asamblea Legislativa, que sea la Asamblea Legislativa la que apruebe por 30 días esa suspensión, y una vez pasados esos 30 días, llama a cuentas al Poder Ejecutivo para que explique si logró arreglar la situación de emergencia o no, y si no, extenderla durante 30 días, ir cada 30 días revisándolo, porque el artículo 121 de la Asamblea Legislativa, en el punto 7, dice que es a la Asamblea Legislativa, yo sé que usted lo tiene muy claro, don Rubén, que es a la Asamblea Legislativa, es a ella, no al Poder Ejecutivo, a quien le toca, por votación no menor de 2/3 de la totalidad de sus miembros, es decir, por mayoría calificada, en caso de evidente necesidad pública, suspender los derechos y garantías individuales consignados, que no son todos, en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de la Constitución. Es decir, había un camino correcto, don Rubén, para hacer esto que se ha hecho durante algunos meses. Desde luego, ese era el camino que debió haberse seguido, pero vea que lo que yo quiero subrayar es que la Constitución no establece entre los derechos que pueden suspender su ejercicio, no está incluido ni el 46, que es el que establece la libertad de comercio, agricultura e industria, ni el 56, que es el que establece el derecho al trabajo. Es decir, esos dos derechos bajo ningún concepto podían haberse suspendido. El artículo 34 de la ley de emergencias tímidamente dice que se podrá restringir hasta por 5 días, dice específicamente el intercambio de bienes y servicios. En un sentido amplio uno podría llegar a considerar de que se trata de la libertad de comercio, pero vea que en todo caso la limitación no puede exceder de 5 días, y sin embargo los cierres que ha habido en las zonas naranjas de los establecimientos comerciales e industriales han pasado meses inclusive, y hay todavía establecimientos industriales y comerciales sobre todo que continúan cerrados desde el 6 de marzo. Entonces eso va totalmente en contra de la Constitución, y ese decreto con base en el cual se ha hecho esa restricción indebida, o esa no es tanto restricción en algunos casos, sino inclusive suspensión del ejercicio de derechos constitucionales, indudablemente está viciada totalmente de inconstitucionalidad y son actos absolutamente nulos. Ok, entonces lo que usted me dice, don Rubén, es que si yo fuera la Constitución política y viene caminando el ministro de Salud y me dice, mira, voy a suspender el derecho al trabajo por la pandemia, digo, no se puede. Exactamente. Hay un terremoto de 9.9 grados, no se puede. O sea, es que no se puede, no se plantea ni una sola excepción en la Constitución que le permita a usted, Poder Ejecutivo, ni a usted, señor diputado, tampoco, no, ninguno de los dos puede suspender ni el derecho al trabajo ni el tema de la libertad de comercio. Es decir, está por fuera de cualquier opción, simplemente no está válido, no es válido, perdón, por la Constitución política. Y yo sé que todos podríamos encontrar hoy en la tarde un montón de justificaciones. Es decir, sí, pero es que el virus, sí, pero el COVID, sí, claro, pero es que el texto de la Constitución y el texto de las leyes no se hizo solo para respetarse, digamos, en tiempos normales, porque ahí es muy fácil respetar. O sea, en tiempos muy sencillos usted dice, no, es que yo no puedo restringir el tránsito, dicen, la libertad de movimiento, sí, no se puede. Pero cuando hay una situación de riesgo es cuando se ponen a prueba los textos y el sentido, don Fabián, de la Constitución política. Y esto me lleva a preguntarle, porque aquí no solo está el Poder Ejecutivo que dicta los decretos, están los diputados, ¿verdad?, que muchas veces yo, escuchando la explicación de hoy, y le caeré mal a algunos de ellos, pero me parecen que no entienden, digamos, ese juego, porque nadie ha pegado gritos, excepto algunos en específico, respecto a la violación por decreto o la suspensión por decreto de derechos constitucionales, sino también de la intérprete de la Constitución. Ahí está la Sala Constitucional, es el órgano encargado del control constitucional del país, y está absolutamente, don Fabián, desaparecida de cualquier decisión que tenga que ver con la pandemia. ¿Qué le ha parecido lo que hace la Sala o lo que no hace la Sala? Sí, voy a devolverme un punto para que ustedes vean lo que dice el decreto 42.270 MOP del 27 de marzo, que fue el que inició la restricción del tránsito masiva. Dice
que el ordinal 22 de la Constitución Política consagra el derecho humano que posee toda persona de trasladarse y permanecer en el territorio nacional. Se trata de la libertad de tránsito, entendida como la libertad de movimiento, traslado y permanencia en cualquier punto de la República. Dice, no obstante, dicho derecho fundamental no eleva al rango constitucional el elemento de movilizarse en un medio de transporte particular. O sea, aquí ataca la propiedad privada de un medio automotor, sea un bote, sea un avión, un vehículo automóvil, lo que conocemos, una motocicleta. Es decir, no existe la protección de un medio de transporte particular. Eso es lo que dice el decreto. Y dice, el núcleo duro de dicho derecho radica en garantizar a las personas la posibilidad de trasladarse libremente en el territorio nacional. Bajo este entendido, se deduce que existe una opción de aplicar medidas de restricción temporal para la conducción de un vehículo automotor durante un horario determinado, sin que ello constituya una quebranto o amenaza a la libertad de tránsito. Es decir, no están protegidos los vehículos individuales, privados, la propiedad privada, ni el derecho de utilizarlos. Ahora, vamos al segundo punto. Dice el párrafo final del 121.7, dice, no, en ningún caso podrán suspenderse derechos o garantías individuales no consignados en este inciso. Y ahí hablaba en estos derechos son el de tránsito, la protección del domicilio, comunicación, reunión y la protección individual sobre detenciones y arrestos. Quiere decir que si se hubiese producido un decreto ley o una ley o acuerdo ley por la Asamblea Legislativa, pudo haberse suspendido estos derechos que acabamos de mencionar en todo o en parte, dice la Constitución, o en alguna parte o en todo el territorio nacional. Eso no ocurrió. Por eso es que los decretos han sido aplicados de una manera masiva. Y luego vamos al problema de la Sala Constitucional. Es cierto que todos los amparos que han sido presentados han sido rechazados, porque me parece, y esa es la manera como lo entiendo yo, que las personas se limitaban a reclamar el acto particular de ejecución de estos decretos y resoluciones del Ministerio de Salud contra la legislación vigente. Y en ese contraste, pues la Sala Constitucional dice que como hay una ley de tránsito y una ley de emergencia, el acto particular donde detienen a una persona o le quitan las placas o lo que sea, momentáneamente tiene un asidero en una ley. Tal vez el error ha sido en no abrir la opción de una acción de inconstitucionalidad que se lo permite la ley, porque la ley dice que cuando la Sala Constitucional detecta que el acto está fundado en una ley o en un decreto inconstitucional, entonces desvía las baterías para abrir un ataque contra ese decreto o esa ley. Probablemente esto es lo que ha faltado para que empecemos a discutir en la Sala Constitucional este decreto más otros y los actos del Ministerio de Salud que han suspendido el derecho de asociación, de expresión, que han sido allanadas propiedades privadas sin orden de un juez competente para sacar gente porque dicen que están haciendo una reunión ilegal. ¿Quién ha suspendido el derecho de reunión? Entonces me parece que esto puede ser la razón por la cual la Sala Constitucional ha rechazado los amparos. Probablemente, de hecho me estaba contando hace un instante Yashin Castillo, el abogado constitucionalista, que él ha presentado dos acciones. Lo que pasa es que lo ha hecho en su calidad de ciudadano y la sala le ha dicho que tiene un problema de patrocinio, que es digamos que las acciones de inconstitucionalidad tienen que ir patrocinadas por un abogado. El tema de las fiestas, por ejemplo, Rubén. Bueno, no, ya voy a las fiestas. ¿A usted qué le ha parecido el papel de la sala? También, porque yo no la veo por ningún lado en esto. Muy gris, lamentable. Pasó de ser la sala de la libertad a la sala de la oscuridad, porque les ha dado temor. Se ha vuelto sumisa totalmente
al Poder Ejecutivo, y en realidad la sala es la que debió haber marcado la cancha desde el inicio. La sala claramente debió haber establecido, como dice la Constitución, hay una diferencia entre suspender el ejercicio de un derecho y entre restringir el ejercicio de un derecho. Cuando se suspende el ejercicio de un derecho, se prohíbe su ejercicio totalmente. En cambio, cuando se restringe, se permite su ejercicio, pero sujeto a determinadas condiciones. El caso específico de la libertad de comercio. Ni la Constitución ni la ley autorizan la suspensión del ejercicio de la libertad de comercio. Es decir, no se puede prohibir abrir los comercios. Tienen que estar abiertos. ¿Qué es lo que sí puede hacer el Ministerio de Salud? Y lo ha hecho bien. Es establecer restricciones en cuanto al aforo de las personas que pueden estar dentro, en cuanto a las medidas sanitarias que deben darse para tutelar la salud, tanto de los clientes como de los dependientes, los horarios de atención al público. Es decir, todos esos elementos sí pueden ser reglamentados, porque implica la reglamentación de un derecho. Lo que no se puede hacer es suspender el ejercicio, porque eso es la prohibición de ejercer un derecho, y ese derecho específico no está contemplado en la Constitución como uno de aquellos que sea la Asamblea Legislativa, por una mayoría calificada y hasta por un máximo de 30 días, que pueda suspender su ejercicio. Entonces creo que aquí hay un error conceptual de base, y de ahí derivan muchos de los problemas que encontramos, y desgraciadamente la sala se ha mantenido al margen como un partido de ping-pong, viendo la bola de un lado para otro, cuando debió haber intervenido y haber marcado la cancha desde el inicio. Sí, es curioso, cualquiera que hubiera preguntado como una posibilidad hace algunos años o meses antes de la pandemia, ¿cuál sería el órgano primero en brincar si se suspendieran derechos constitucionales o se restringieran derechos constitucionales? Creo que todos hubiéramos respondido que la Sala Constitucional, porque ahí alguien nos preguntaba, entonces, ¿por qué no se ha accionado los mecanismos de legalidad para frenar estos abusos? Bueno, es que sí se ha accionado, en algunos momentos menos de lo que yo esperaba realmente, don Fabián, pero lo cierto es que la Sala ha desviado para uno y para otro lado, ha mandado al Tribunal Contencioso, ha dicho que no le toca algunos temas y ha desviado, digamos, su competencia, ha evitado meterse en el embrollo, para decirlo en español, don Fabián. Sí, bueno, por eso, como dice don Rubén, si tenemos un sistema de pesos y contrapesos, ¿verdad?, de 3 órganos, bueno, o 4, con el Tribunal Supremo de Elecciones, que se equilibran entre sí, cuando nos falla el Poder Ejecutivo, podemos tener la Asamblea Legislativa. Pero es que aquí han fallado el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la ley de, la reforma que aprobaron a la ley de tránsito, de una manera, diría yo, irresponsable a la carrera, con el temor y la urgencia del momento, que extiende las posibilidades de restricciones de tránsito a todo el país, y con una frasecita que dice simplemente que no puede ser absoluta la restricción. Pero como decía don Rubén Hernández, cuando es como que usted deje una bolsa de leche sin leche, es decir, ha vaciado el contenido esencial del derecho con una aprobación de esta naturaleza generalizada, que se produjo además después, eso se produjo en abril. Y entonces el otro órgano, si nos falla el Ejecutivo y nos falla la Asamblea, pues nos queda la Sala Constitucional, la Corte Suprema de Justicia en términos generales, en todos los tribunales, que es un bastión de la democracia, el Poder Judicial, y en especial la Asamblea Legislativa. Pero si nos falla la Sala Constitucional, entonces el desequilibrio para el ciudadano es total, porque entonces están vigentes estos decretos absolutamente inválidos y no hay un vehículo, una vía para que sean anulados, porque el Ejecutivo no los va a anular porque siente el poder, la autoridad de poder cerrar negocios, acallar la opinión pública, evitar el derecho de asociación, de reunión, evitar las manifestaciones. El Poder Ejecutivo está feliz. La Asamblea, en mi opinión, tiene la autoridad de presentar un proyecto de ley, llamaríamos, don Rubén opina que es un acuerdo perfecto, pero para suplir el vacío que
que cometió el Poder Ejecutivo de no enviar la solicitud de suspensión, en mi opinión tiene una autoridad propia, original, para hacerlo. Y hubiera podido decir, si usted Ejecutivo no me ha enviado estos decretos para suspender derechos, yo lo voy a hacer unilateralmente, y la Asamblea Legislativa está desaparecida. Es decir, hubo incluso un proyecto de una diputada, que creo que fue la diputada Carmen Chan, que ella se atrevió a presentarlo, e inmediatamente le dijeron, la mayoría de los diputados, no lo vamos a tramitar y no lo vamos a aprobar. Es decir, no quieren cumplir la Constitución política. Esperamos que en alguno de estos casos posteriores, la Sala Constitucional asuma su función y ejerce ese equilibrio contra el Poder Ejecutivo y contra una Asamblea Legislativa desaparecida. De hecho, hoy entrevisté al mediodía a Pablo Heriberto Abarca, que es diputado del PUSC, que votó a favor en abril la restricción vehicular y que hoy está intentando echarla para atrás. Ajá. Y evidentemente la contradicción más fácil que yo puedo encontrar en una entrevista es decirle, pero usted la votó. Y entonces lo detectó de arranque, que yo le iba a preguntar eso y me dijo, claro, pero es que teníamos un bozal, así me dijo, una especie de bozal, donde cualquiera que hablara nos caía todo mundo como los traidores a la patria. Yo entiendo esa presión social, la he vivido en carne propia, pero eso no significa que no tengan la responsabilidad los diputados, porque no solo tienen, digamos, los beneficios propios del puesto, sino que tienen la responsabilidad de actuar conforme a derecho. Y así es. Digo, el miedo a la presión no puede ser uno de los argumentos respecto a este tema. Dice Alejandro Quesada en Facebook, don Rubén, dice, es que el discurso del Ministerio de Salud es que la salud es supra a estos derechos. Yo no lo he escuchado así de claro, pero sí lo he escuchado, digamos, de una manera indirecta, que es, la vida vale más que cualquier otra cosa. Está bien, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero usar esa frase para justificar procedimientos inconstitucionales, como limitar derechos por medio de un decreto, ha sido la regla durante los últimos 6 meses. Sí, el tema que me parece que no han entendido es que vivimos en un Estado de Derecho. Eso en es. un Estado de Derecho hay procedimientos. El Estado de Derecho es fundamentalmente un sistema de procedimientos para dictar los diferentes actos públicos. Y en este caso, los actos de restricción de derechos fundamentales, de acuerdo a la Constitución, tienen mecanismos específicos. Ninguno de esos mecanismos específicos han sido seguidos ni por la Asamblea ni por el Poder Ejecutivo, y la Sala Constitucional ha sido omisa en controlar eso que incurrió el Poder Ejecutivo. Es decir, es cierto que la salud es un bien superior, es muy importante, que debe tutelarse, pero en un Estado de Derecho todos los derechos pueden ser tutelados de una u otra forma, pueden coexistir con diferentes grados de tutela. Es decir, el tutelar el derecho a la salud no implica destutelar los otros derechos fundamentales. Es decir, hay que buscar un equilibrio razonable de manera que se pueda mantener vigente el Estado social de derecho. Porque ahí Wagner Ali me dice, entonces ¿qué, Randall? ¿Nos morimos? No, es que, ojo, bajemos el hígado un toque. Ok, nadie está proponiendo que salgamos a morirnos. Lo que estamos proponiendo, y digo estamos, porque yo estoy de acuerdo con los analistas hoy, es que se hagan las cosas por el cauce legal, es decir, que se lleve a la Asamblea Legislativa una solicitud de suspensión de los artículos que se permiten, que si la Asamblea Legislativa toma la decisión por mayoría calificada de hacerlo, que lo haga, y que a los 30 días se vuelva a hacer. Es decir, aquí nadie está diciendo, señores, abran todo porque todos las restricciones son inconstitucionales. Es que se siga mediante el cauce normal el ejercicio y el análisis tanto de la Asamblea Legislativa, que es un lugar donde los diputados repiten 1000 veces, es un lugar para hablar, es decir, para analizar y hacer control político, que pase por el tamiz de la Sala Constitucional y que entonces todos estemos seguros que lo que se ha aplicado, esas restricciones por las que usted no puede hacer fiestas en la casa, por la que usted no puede ir a la playa el fin de semana, por el que no puede estar sentado en arena después de las 2:30 de la tarde, por cierto, ya nadie lo respeta, pero bueno, que después de las 2:30 de la tarde no pueda estar en la playa, que ese contenido esté vinculado justamente al derecho. Y yo creo que eso es algo en lo que tenemos que insistir hoy.
yo realmente cuando miro algunas cosas de estas, me escandalizo, y yo no soy ni abogado ni soy constitucionalista. Y yo quiero preguntarles con la confianza que le tengo a ambos, ¿ustedes simplemente creen que es un detalle, digamos, de que se falló en esto, o están escandalizados por una violación sistemática, digamos, don Fabián, de la Constitución por medio de decretos? No, yo estoy escandalizado y le quiero reiterar a las personas que están llamando, haciendo ese contraste entre el ejercicio de las reglas de la democracia y el combate de la pandemia. Ellos lo que están diciendo es, y el gobierno lo dice de una manera indirecta también, es la única manera de combatir una pandemia es pasándole por encima a la Constitución, a nuestro Estado de Derecho y a los derechos de las personas. Esa es la única manera. No, no es cierto, porque la propia Constitución prevé el mecanismo ágil, rápido. En una semana pudo haber estado resuelto esto y además a los 30 días se valoran las restricciones. Y vea que también la Asamblea puede valorar decisiones absurdas que se han tomado, como por ejemplo, como decía don Rubén, ¿por qué le tienen ojeriza a cierto tipo de negocios? Por ejemplo, dicen, los bares siguen cerrados, 5 meses cerrados, pero un restaurante puede abrir. ¿Por qué? Si esa decisión se hubiera llevado en tiempos normales ante un tribunal, el juez diría, ese es ilegal, porque usted está creando una discriminación, en primer lugar, de criterios sin fundamentarlo, porque hay un mayor peligro de contagio en un autobús público que lleva 30 personas sentados unos a la par de los otros, o en las grandes filas que se hicieron porque redujeron al 20% de la flota en un momento original los que podían circular. ¿Por qué usted, Poder Ejecutivo, cree que eso es racional, que es equilibrado para lograr el propósito que es reducir la tasa de contagio? Pero también se han suprimido el derecho, por ejemplo, el derecho a la intimidad y la propiedad privada. Se han producido allanamientos a propiedades privadas alegando que es que se reunieron unas personas allí. El derecho de reunión no está suspendido. Y aunque seamos tontos y estemos unos familiares reunidos y podamos haber aumentado el riesgo de contagio, no puede la policía allanar ese lugar sin pedírselo a un juez, porque no está suspendido el derecho. O esta muchacha que arrestaron en Puerto Viejo, creo que se llama... A Natalia, ¿cómo se llama? Díaz, me parece. No la arrestaron, apellido, pero es en la playa, sí. En la playa, porque estaba participando de una manifestación. El derecho a manifestación y de expresión y de crítica a un gobierno no está suspendido. Pero además, vean las cosas que ya rayan en un estado policial. La orden sanitaria la habían preparado, según dice su abogado, la habían preparado el día antes. Es decir, hubo como una especie de labor de inteligencia policial y descubrieron que entre todos los ciudadanos que se iban a manifestar, ella seguro era la cabecilla, les pareció, era la líder, pero entonces la arrestaron solo a ella y todos los demás que estaban en la manifestación los dejaron allí. Entonces, ¿qué? No era que era un riesgo de contagio, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hicieron? Eso debió haberlo regulado la Asamblea Legislativa y también la Sala Constitucional. La Sala, en este caso, sí reaccionó por un recurso de habeas corpus y ordenaron su liberación. Después arrestaron a unos comerciantes de Escazú, igual porque estaban manifestándose y le dijeron, ustedes no pueden estar reunidos manifestándose, presos todos. Entonces, vemos que no es tan sencillo decir que la tesis de la defensa del Estado de Derecho equivale a la muerte de todos los costarricenses. No ese es el punto. Podemos combatir la epidemia con responsabilidad dentro del Estado de Derecho. Sí, don Rubén, ¿usted, le parece un desliz del Estado de Derecho o está escandalizado como lo está don Fabián? No, también estoy escandalizado porque impunemente se están violando principios fundamentales del Estado de Derecho sin estar suspendidas las determinadas garantías constitucionales. Es decir, el Poder Ejecutivo está actuando al margen del ordenamiento y está actuando como un gobierno de facto.
y esto es muy peligroso porque puede sentar un precedente para el futuro en una situación en que precisamente no estemos ante una pandemia. Por cierto que hay un caso muy, muy curioso, que es cuando irrumpen en las propiedades privadas se hace un allanamiento. La misma ley, es curiosamente la misma ley de emergencias, no recuerdo el artículo, creo que es por el 40 y algo, dice que los allanamientos tienen que hacerse con una orden previa de un juez. Lo dice la propia ley de emergencias. Y sin embargo, hasta el momento han hecho numerosos allanamientos y que yo sepa, nunca han solicitado previamente la orden de un juez. Y lo dice la ley de emergencias. Ya ahí comienza por violar la ley de emergencias. Con mayor razón está violando el Código de Procedimientos Penales y desde luego está violando la Constitución. Es decir, hay una serie de anomalías jurídicas en todas estas intervenciones que se pudieron haber evitado, yo creo que con una asesoría adecuada del Poder Ejecutivo. Es curioso, yo no sé qué opinan ustedes, porque yo lo respeto mucho, además me cae muy bien, pero en la administración anterior y en el arranque de esta, el director jurídico de Casa Presidencial era don Marvin Carvajal. Y a mí una de las cosas que me llamaba la atención de don Marvin, y se lo digo con todo respeto, es que siempre le buscaba la comba al palo. Es decir, Presidencia llegaba, ponía una acción de inconstitucionalidad, la ganaban, hacía una consulta a la Corte Interamericana y está el matrimonio igualitario hoy vigentes. Después se va don Marvin, y entonces, aunque entiendo que eso tiene que ver con cada ministerio, dice, va don Marvin y el Poder Ejecutivo como un todo, no sé quién será el director jurídico en este instante, pero pareciera que empiezan a dar batazos, ¿verdad? Entonces hacen un decreto de la UPAD con graves errores legales, llevamos 6 meses de errores enormes, digamos, en la suspensión de decretos, de garantías, constitucionales. ¿No les parece que además, más allá, digamos, de actuar como un gobierno de facto, les falta ese ojo jurídico de decir, suave, es que usted no puede hacer esto, porque pareciera que nadie se los advierte, don Rubén, pareciera que nadie le advierte esto al Poder Ejecutivo? Gracias. Yo creo que si no tienen a alguien idóneo dentro de la nómina de la Casa Presidencial, los ministerios, lo más fácil es consultar a la Procuraduría. ¿Para qué tienen la Procuraduría? Es el abogado del Estado. Entonces seguro que la Procuraduría, que hay gente muy capaz, especializada en estas materias, les pudo haber brindado la asesoría adecuada y pudieron haber hecho todo conforme como lo manda la Constitución. Preguntando Manrique Castro, perdón, ahí me escuchan bien, sí. Sí. Ok, don Manrique Castro, es que se me desconectó un momentito el micrófono. Dice, ¿es inconstitucional, pregunta él, obligar a una persona que padece COVID a guardar cuarentena? Don Fabián. No, es que ahí sí entramos en la materia correcta. La ley de emergencias no está diseñada para este tipo de pandemias. Está diseñada, y ustedes la leen, búsquela cualquiera en internet, ley de emergencias, lo ponen y la leen. Está diseñada para un caso concreto. Por ejemplo, aquella superinundación que destruyó Upala. Entonces usted, con el artículo 34, puede decir, sí, mire, vamos a crear un perímetro de protección. Vamos a restringir el tránsito porque usted no puede entrar a una zona donde hay un volcán en erupción o donde hay peligros de deslaves en una inundación como esta de Upala, y vamos a declarar inhabitable una casa de habitación porque quedó semidestruida y una gente quiere seguir viviendo ahí. Sí, bueno, yo puedo, como dice aquí, declarar la inhabitabilidad de casas para proteger a las personas. Pero vean que incluso cometieron el error en el primer decreto de emergencia del Ejecutivo del 22 de marzo de decir que esta pandemia tendría 3 etapas. La inicial dice una etapa de reconstrucción, y lo copiaron porque lo copiaron de la ley de emergencias, y una etapa de salida o algo así, dice finalización. ¿Qué es lo que hay que reconstruir aquí? Si no se nos cayó el país, bueno, Dios guarde, un terremoto. No. Entonces, esta ley está diseñada para zonas concretas en que ocurre una cosa como esta. Y por eso esa restricción, dice, de ciertos derechos ocurre, entendería uno, en el sitio
Vean, no va a estar usted como hacían los cartagos en el 63 cuando hizo erupción el Irazú, que iban en el carro hasta el cráter a ver la erupción y se veían las piedras saltando así enfrente hasta que se murieron unos y ya se prohibió. Eso no se puede permitir. Pero eso es en primer lugar. Esta ley no está diseñada para suspender nuestros derechos, no es el vehículo para dejarnos sin derechos. Y la ley de tránsito menos, porque las restricciones previstas por la ley de tránsito también es para casos particulares o zonas particulares. Qué sé yo, igual hay se despedazó un puente con una inundación o hay un choque, suspenden el tránsito, no pase por aquí, un accidente de tránsito. Entonces se han estirado ilegalmente estas leyes para eso. Y me parece que el otro punto es que sí, que repito, pues todos los gobiernos son iguales. En el momento en que tienen poder, utilizan más poder, ¿verdad? Y lo quieren ejercer. Y no ha sido muy claramente asesorado el Poder Ejecutivo en este caso, porque estos decretos y las decisiones del Ministerio de Salud no están fundadas ni en la ley ni en la Constitución política. Don Sander, ¿puedo intervenir un momento para aclararle la pregunta al señor? Sí, el confinamiento, el aislamiento de las personas está autorizado expresamente por el artículo 161 de la Ley General de Salud. Está expresamente autorizado. De manera que esa es una medida correcta porque tiene asidero expreso en la Ley General de Salud y además es una medida muy lógica para evitar que se expanda el contagio. Claro. De hecho, yo quisiera referirme un momento al texto de la Ley de Emergencias, porque si cualquier ciudadano común dice, bueno, ¿y con qué potestad el Poder Ejecutivo me cerró el negocio? ¿Con qué me restringió el tránsito? ¿Por qué no puedo hacer fiestas? ¿Por qué no puedo ir a la iglesia? Bueno, ¿por qué? Porque ¿cuál herramienta utilizan? La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. Lo que nos están diciendo don Fabián y don Rubén es que no es el instrumento adecuado para hacerlo en esta situación y que incluso esa ley de emergencias utilizada para estas restricciones obliga por la Asamblea Legislativa y eso tampoco se ha hecho. Entonces les quiero decir, por ejemplo, el artículo 1 de la Ley Nacional de Emergencias, que es el que explica para qué se hace la ley, dice: la presente ley regulará las acciones ordinarias establecidas en su artículo 14, las cuales el Estado costarricense deberá desarrollar para reducir las causas de pérdida de vidas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales inducidas por los factores de riesgo de origen natural y antrópico, así como la actividad extraordinaria que el Estado deberá efectuar en caso de emergencia, para lo cual se aplicará un régimen de excepción. Ok, en esa estamos todos de acuerdo, de decir, bueno, sí, mira, sí, parece que sirve justamente para esta situación. Si nos vamos al artículo 30 de la Ley de Emergencias, el artículo 30 de la Ley de Emergencias habla de lo que hablaba don Fabián, que tiene que ver con las etapas de la emergencia. Y entonces ese artículo dice: fases de la atención de la emergencia. Fase 1, la fase de respuesta, es decir, la fase inmediata a la situación de emergencia. Inmediata. Ok, después fase de rehabilitación, que es la estabilización de la región afectada, y la fase de reconstrucción. Por eso es que es entendible que cuando se redactó esto, nadie pensaba en una pandemia, sino estaba pensando en un terremoto o una inundación. Así es. Y quería terminar en el 34, que es el que permite imponer restricciones, que dice: bajo estado de emergencia, y ya se declaró estado de emergencia, así es que sí lo puede hacer, el Poder Ejecutivo podrá decretar restricciones temporales en el uso de la tierra con el fin de evitar desastres mayores y facilitar la construcción de obras. Por las mismas razones, tomará las medidas que considere necesarias para permitir la evacuación de personas y bienes. Igualmente podrá emitir restricciones sobre habitabilidad, tránsito e intercambio de bienes y servicios en la región afectada. La restricción concreta y temporal en forma a las garantías señaladas en este artículo no podrá extender el plazo de 5 días naturales. Corresponde a la Asamblea Legislativa en forma exclusiva la suspensión de los derechos fundamentales previstos en el inciso 7 del artículo 121 de la Constitución Política. Es decir, el Poder Ejecutivo lo puede hacer por 5 días en la respuesta de emergencia. En el sitio. Solo en el lugar de la emergencia. Y si nos vamos entonces al 121 de la Constitución Política en el 7, recordemos, dice: suspender por votación no menor
que está hablando de las atribuciones de la Asamblea Legislativa, suspender por votación no menor de 2/3 de la totalidad de sus miembros, en caso de evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37, que como no me lo sé de memoria voy a ir un segundito. El 22 es el derecho de tránsito, puede trasladarse. Okay. Libertad de domicilio. Ese es el 23. El 24 es la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. El 25 es a asociarse con fines lícitos. El 26 es el derecho de reunión. El 27 el derecho de petición, que no estaba aquí. El 28, nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones. El 29, de comunicar sus pensamientos por palabra o por escrito. El 30, el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés. Y el 37. El 37, que nadie podrá ser detenido sin indicio comprobado de cometer algún delito. Es decir, esos son los únicos que se pueden regular y lo tiene que hacer la Asamblea Legislativa. Por eso es tan importante, digamos, entender en el marco jurídico del cual nos estábamos moviendo. La Ley General de Salud, disculpen que les haga una pregunta tan obvia, don Rubén, pero la Ley General de Salud no está nunca por encima de la Constitución política. Desde luego que no. O sea, no puede ir más allá de lo que establece la Constitución. Lo que pasa es que la Ley General de Salud regula el derecho a la salud, la atención a la salud, y no solo en periodos de normalidad, sino también en casos excepcionales. Y en estos casos excepcionales, justamente en tutela del derecho a la salud, está diciendo de que son posibles los confinamientos y los aislamientos de las personas que puedan tener enfermedades contagiosas. Pero esto a mí me suena razonable y me parece que está justificado. ¿Por qué? Porque eso va en protección directa del derecho a la salud de las personas específicas. En cambio, en el otro caso, las restricciones que se han establecido son restricciones indiscriminadas para toda la población, la mayoría de la cual inclusive no tiene ninguna afectación con la situación, de manera que son casos totalmente diferentes. Es decir, ya la tutela específica del derecho a la salud me parece que está bien concebida en la Ley General de Salud, que por cierto es una ley muy buena, a pesar de haber sido dictado al inicio, creo que fue en el 71 por el doctor Herman Weinstock, que fue su creador. Es una excelente ley y todavía sigue hoy vigente, tiene todavía una aplicación efectiva, pero eso es total, las medidas que ya autorizan es para tutelar específicamente la salud de las personas objeto de la pandemia, que es totalmente diferente a limitar los otros derechos constitucionales que todos los costarricenses tenemos garantizados. Y quiero agregar un detalle. Yo creo que esta ley, coincido, está muy bien concebida y le otorga las autoridades y las herramientas al Ejecutivo para enfrentar enfermedades y problemas de este tipo. Pero reducido, yo vuelvo a insistir, a casos particulares. Es decir, esta ley no está diseñada para suspender los derechos de los costarricenses en todo el país. Es decir, no es un envoltorio que además es más grande que la Constitución política, según unos, y que es suficiente para que un ministro de Salud dispare órdenes sanitarias indiscriminadamente o resoluciones cerrando categorías enteras de negocios, que ya vimos que la Constitución no lo permite. Aún acudiendo a la Asamblea Legislativa no lo permite. Entonces, aún con pandemia, aún que baje el Espíritu Santo, aún que venga el Papa, es decir, no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Así es. Entonces, me parece que la superextensión de la Ley General de Salud a todo el territorio nacional y todo el país y el cierre, y además, como repito, discriminatorio de establecimientos, unos sí y otros no está permitido por esta ley de salud. Sí se puede hacer, como preguntaban, por ejemplo, una orden sanitaria para una persona diciendo usted tiene que ir a una cuarentena, perfecto. O como ocurrió una fábrica, creo que en la zona norte, aparecen una serie de casos en una fábrica. Bueno, yo podría decir,
necesitamos cerrar la fábrica, hacer un protocolo de revisión y de estudios del contagio que hay y unos días después reabrirla. Pero ¿qué ha pasado aquí? Se le emiten órdenes sanitarias a una persona, a un establecimiento, por ejemplo, una venta de zapatos, y si esa venta de zapatos reabre en contra de la orden sanitaria, le clausuran indefinidamente el negocio, indefinidamente. Y ahí está el problema. Es decir, esas suspensiones de derechos las debió haber definido la Asamblea Legislativa y por 30 días para llevarle el pulso al país. Les quiero poner un ejemplo. Yo había sido muy crítico con esto. Hace un par de semanas estuvo conmigo en entrevista el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y dos técnicos especialistas del Centro de Recolección de Datos que está aquí en el Estadio Nacional. Y entonces, me venían a mostrar el super trabajo que hacen recolectando datos de salud y un montón de cosas que son los que alimentan, a la mesa política para que tome las decisiones que nos comunican todos los días a la 1 de la tarde. Llegó un momento, entonces les dije, ahí está el modelaje de cuánto implica, cuánto le cuesta al país cerrar tantos establecimientos, cuánto le cuesta al país, cuánto aumenta la pobreza, y me dijeron que no, que eso no lo tomaban en cuenta. Después en la tarde estuvo conmigo el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y entonces le dije, ¿basado en qué se genera la restricción vehicular? Entonces me dijo, en el convencimiento de que hay una correlación, porque siempre usan esta frase, de que hay una correlación entre la restricción vehicular y el freno de la cantidad de contagios. Y entonces le dije, ok, esa correlación está demostrada, es decir, usted puede decirme, vea, Randall, aquí están los modelos que corrimos y nos dimos cuenta que si ponemos una restricción a las 7 de la noche, frenamos los casos en 100, si la ponemos a las 8 en 150, si la ponemos a las 9 en 200, ¿verdad? Que me traiga un respaldo técnico y me dijo, no hay. Hubo conferencia, el sábado hubo conferencia de prensa del gobierno y yo seguía oyendo al gobierno de la República decir, fue al ministro de Comunicación, hay una correlación entre la restricción vehicular y la cantidad de casos, pero ese es su dicho. Después vino ayer el ministro de Salud, que es un muy buen orador, don Daniel Salas, realmente, denota mucha autoridad, y dijo exactamente la misma frase, se denota una correlación, ¿verdad? Pero aún que lo diga mejor, lo diga más bonito y lo diga regañado, realmente no hay un elemento técnico o no hay datos que nos permitan llevar eso, porque ahora don Fabián decía, si en tiempos normales hubiera pasado esto, yo voy donde un juez y el juez le va a decir, a ver, Poder Ejecutivo, venga, para ver que a usted no se le ocurrió poner las 7 de la noche, ¿por qué se le ocurrió? Tráigame los estudios técnicos en que fundamente esta decisión. Don Rubén, carecemos hoy, yo creo que a menos de que existan y los tengan súper escondidos, no existe un criterio técnico, o sea, pareciera que alguien se sentó y dijo, mira, la lógica me dice que si restringimos los carros sale menos gente. ¿Y a qué hora lo ponemos? No sé, a vos que a las 7, vamos a las 7 de la noche. Es decir, pareciera que no está estipulado por criterios técnicos un recorte o una restricción de derechos tan clara como esta a través de un decreto. No, estoy de acuerdo, totalmente carecen de sustento técnico. Y don Eduardo Ortiz, mi maestro de Derecho Público, tenía una frase que explicaba muy bien. Decía que la administración estaba impedida de realizar empíricamente lo que podía hacer técnicamente. Y en este caso lo que están haciendo es justamente eso, están haciendo empíricamente lo que deberían hacer técnicamente. Es decir, no hay ningún fundamento técnico de todas esas medidas. Además hay un contrasentido. Por ejemplo, ¿qué más protección para las burbujas que las personas anden en su propio vehículo a lo máximo con un familiar? Ahí están protegidos. Pero al restringir la circulación de vehículos, muchas de esas personas tienen que tomar el transporte público. Y el transporte público, como las aglomeraciones que se dan en las paradas y los cercanos que van en los buses, resulta que es una fuente muy, muy grande de contagio. Se está
más bien prohijando con esas medidas que haya mayor posibilidad de contagio que si se prohijara al revés, que la gente utilizara sus medios propios de transporte. Hay un caso muy interesante que es España. En España resulta que en los últimos 3 meses han subido las ventas de los automóviles. Entonces empezaron a investigar por qué. Y simplemente porque la gente que anteriormente viajaba en metro o que bajaba en lo que ellos llaman los trenes de cercanías, ya esa gente por miedo al contagio prefieren viajar en automóvil y se han comprado sus automóviles y se han disparado las ventas de automóviles. O sea que vean qué interesante. Nosotros en lugar de prohijar que nos desplacemos por medios seguros, estamos más bien permitiendo o incrementando la posibilidad de que haya más contagios con el transporte masivo en los autobuses. Claro, de hecho... Randall, y ahora que don Rubén habla de España, se me olvidó ese ejemplo. El gobierno socialista de Sánchez en España, aliado con otros partidos, entre ellos los comunistas de Podemos y los independentistas, proindependentistas, catalanes y otros, no tuvo ningún reparo en presentarle al Parlamento la solicitud de suspensión de derechos por estado de alarma, se llama así. Y allá lo tienen más restringido, es de 15 días. Entonces, cada 15 días tenía que regresar el jefe de gobierno al Parlamento a pedirle una nueva extensión y no hubo ningún problema. Había debates, pedían información y le fueron extendiendo por no sé si 3 meses consecutivos el estado de emergencia hasta que, diríamos, pasó como la primera oleada de contagios. El Ejecutivo, ya no lo pidió más, no suspendieron los derechos y ahora que vino la segunda oleada, como las críticas se le hacen al Ejecutivo por las decisiones que tomó o que no tomó, ya no quiso ir al Parlamento a pedir un estado de emergencia, sino que dijo que le correspondería, un estado de alarma, le correspondería a las autonomías, es decir, a las regiones que tienen su propia régimen jurídico y que esas autonomías decretarían qué tipo de restricciones. Pero resulta que cuando las autonomías, las ciudades empezaron a dictar restricciones, jueces españoles las anularon inmediatamente porque dijeron que no estaba la suspensión de derechos por estado de alarma dictada por el Parlamento, por las Cortes Nacionales de España. Así es que vean que allá los tribunales inmediatamente anularon las disposiciones que no tenían derecho de suspender los derechos. Dice Rebeca Ramírez en Facebook que si las salidas para trabajar o una cita médica se puede circular. Sí, Rebeca, pero ese no es el tema. En un Estado de Derecho usted no puede salir a tener que demostrarle a la autoridad que va a la farmacia. Usted puede ir donde le dé la gana, literalmente, digamos. Así es. Y eso, y entonces cuando le restringe poder ir donde le da la gana, tiene que seguirse un mecanismo legal, constitucional, que es justamente pasar por la Asamblea Legislativa. En lo desaparecida que está la sala durante los últimos meses, tiene un voto que a mí me parece realmente muy interesante, y es el amparo que puso el semanario Universidad por falta de acceso a información pública contra el Ministerio de Salud. El semanario le pide al Ministerio de Salud una serie de datos disgregados y Salud le dice, no puedo, estoy ocupado con la pandemia. La sala viene en el amparo, declara con lugar y le advierte al Ministerio de Salud y dice, no, suave, que usted esté ocupado con una pandemia o con la segunda venida de Cristo a la tierra, no lo exime de cumplir con la Constitución política y con la jurisdicción de la Sala Cuarta, si es que me hace el favor y hace público los datos. No lo dijo así como lo dije yo, por supuesto, pero a lo que me refiero, don Rubén, es que en ese voto, que es que creo que es el único que me acuerdo de los últimos meses trascendente respecto a la pandemia, ya le está diciendo al Poder Ejecutivo que no puede utilizar el argumento de la pandemia para violar la Constitución política o la jurisprudencia de la Sala, don Rubén. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que lástima que no siguió por ese sendero respecto a otros derechos, sobre todo de la restricción vehicular. En esos casos soslayó el tema y se salió por la tangente. Entonces quedó en un estado ahí como en un limbo, porque la sala no se ha pronunciado ni sí o si no, y todo lo ha rechazado por problemas de falta de legitimación procesal. Pero no ha rehusado entrar al fondo de la discusión.
yo soy muy mal pensado, pero ustedes han notado cómo resuelve solo en los casos más mediáticos, es decir, el de la chica en la playa, el de los medios de comunicación, pero nosotros en no. Escazú. Sí, Juega mucho para la gradería, claro. sí, bueno, hay una frase célebre de un magistrado hoy en ejercicio que dijo es que la gente nos pide que resolvamos y después tuvo que disculparse porque esa frase de un magistrado constitucional es peligrosísima porque, Claro. porque tiene que resolver conforme a la Constitución, a los tratados internacionales y a su propia jurisprudencia. Son las 3:19, permítanme ir a la pausa porque una de las cosas que más nos repiten en Facebook es, bueno, sí, tienen razón en todo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo recuperamos esto? Entonces, en el minuto que nos falta de programa después del corte comercial, lo hablamos y yo les quiero recordar, o les quiero contar que yo siempre a los invitados les pido que escojan una canción para cerrar. Así es que negocien en la pausa comercial para ver con cuál canción cerramos. Son las 3:20, vamos a la pausa y ya volvemos. La realidad tiene muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica, 3:26 en la tarde. Yo estaba entretenido escuchando las historias de mi amadísimo Cartago, con don Fabián y don Rubén. Nos queda un minuto de programa, en lo quisiera dividir entre los dos. Don Fabián, primero con usted. Ok, ya esto pasó. Digo, pues ya fue la violación, está de hecho en desarrollo. ¿Qué hacemos? Acudimos todos en pelota a la sala cuarta a presentar acciones. ¿Cuál es la salida? Sí, bueno, como yo dije, es una lástima que la Asamblea Legislativa haya claudicado su función de ser uno de los contralores del sistema de pesos y contrapesos, de balances de una democracia, y que se hayan convertido en un sello de hule del Poder Ejecutivo. Todas las leyes y todo lo que presentan lo aprueban. Y en este caso no es la excepción, que no ejercieron su función de fiscalización. Eso quedará para la cartilla histórica y no hay modo de corregirlo. Pero en la otra frontera, al otro lado de la cerca, sí es posible presentarle a la Sala Constitucional unos amparos y unas acciones de inconstitucionalidad contra estos decretos para que esperamos, aunque la sentencia se produzca después, por lo menos quede sentada la tesis de que el Poder Ejecutivo no puede suspender nuestros derechos sin autorización de la Asamblea Legislativa. Bueno, yo creo que la conciencia de lo que está pasando, que cada vez somos más, es muy importante. En cualquier dictadura lo primero que cae son los medios de comunicación, porque es justamente el que denuncia a través de las voces de sus protagonistas como ustedes lo que pasa. Don Rubén, ¿qué haría usted? ¿Qué hacemos? Bueno, yo concuerdo con Fabián, haría lo mismo que Fabián, pero además, como Asamblea, le solicitaría a la Asamblea Legislativa que regularice la situación, que la Asamblea Legislativa dicte el decreto de suspensión de las garantías y se aplique el 121 inciso 7 para regularizar de ahora en adelante la situación. Así es. Yo le agradezco mucho a los dos, realmente ha sido un programa muy interesante. Don Rubén delegó la escogencia de la canción solo en don Fabián, y don Fabián escogió de la caña se hace el guaro. Así es que a don Glenn Montero, que está en la cabina monumental, por favor, búsqueme una buena versión. Hay un montón de esas versiones. Hay una de José Capmani, que es rockera, de la caña se hace el guaro. Hay una un poquitito un poquitito anterior. Así es que, bueno, ojalá que esté ahí lista y usted la suelta cuando mande, Glenn. Y yo les agradezco mucho, los invito a las 7 de la tarde. Muchas gracias. La noche, la tercera emisión. Gracias. Muchas gracias, don Rubén, muchas gracias, don Fabián. Muchas gracias. Don Glenn Montero, usted me la suelta ahí si está lista. Si la caña se esa es la de José Camani, la rockera. No, la de marimba. A ver, no, Glenn, busque la de marimba. Alguna que tenga como marimba o esa cosa, la más tica posible. La más tica posible. Estamos en el mes de la patria, además. Así es. Que es curioso, ni la independencia ni la fundación se dan en septiembre, ¿verdad? Así es, en octubre. La independencia es en octubre y el mes de la patria es en septiembre, pero bueno. Exactamente. 3:30, don Glenn, ¿ya tiene una de marimba? El guaro blanco es un alimento. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.